a este nuevo blog de psiquiatría. Hoy hablaremos sobre la medicación antipsicótica. En este programa veremos algunas de sus características principales. ¿En qué trastornos mentales son utilizados? ¿Qué dosificación es la correcta? ¿O qué medicación se necesita para tratar a los distintos pacientes? También hablaremos sobre qué alteraciones pueden causar este tipo de medicamentos. Quédate con nosotros porque contamos con la presencia del doctor Iván Pinzón, el cual nos hablará sobre estos temas. ¡Empecemos! Doctor Pinzón, buenos días. Hola, buenos días. El tema de nosotros es los medicamentos antipsicóticos. Y quisiéramos informarnos acerca de estos medicamentos y qué son los medicamentos antipsicóticos. Pues bueno, oiga, los antipsicóticos en términos generales son todas esas moléculas, todos esos medicamentos que tienen la capacidad de hacer o de tratar los síntomas psicóticos, es decir, la desorganización, las ideas delirantes y las alteraciones sensoperceptivas, y que tienen en común una particularidad y es que actúan sobre las vías dopaminérgicas, especialmente en el bloqueo del receptor D2. Básicamente, son útiles en el tratamiento de la esquizofrenia como paradigma de los síntomas psicóticos, de la enfermedad por síntomas psicóticos, pero también son útiles en otra clase de trastornos, como por ejemplo los trastornos afectivos bipolares, trastornos depresivos con síntomas psicóticos, algunos pacientes con trastorno de ansiedad, porque hay algunos medicamentos antipsicóticos que también tienen efectos antidepresivos, efectos ansiolíticos, también son útiles en pacientes con alteraciones comportamentales asociadas a otras enfermedades médicas o psiquiátricas o médicas, como por ejemplo pacientes con alteraciones comportamentales por demencias o por retrasos mentales o en delirium incluso, son bastante utilizados. Ya, bien, ¿y cuáles serían las características principales de estos medicamentos al momento de actuar en los pacientes? La característica principal es que actúan sobre los receptores dopaminérgicos, son antagonistas del receptor D2 principalmente, y eso hace que tengan un efecto antipsicótico. No sé si aquí valga la pena más bien como hablar un poco de las diferencias de las dos clases grandes de antipsicóticos. Típicamente hablamos de unos antipsicóticos típicos y otros atípicos. Los típicos tienen unos efectos mucho más indiferenciados en las distintas vías dopaminérgicas, en la vía mesolímbica, que es por donde se explican un poco mejor todos los síntomas positivos, por ejemplo, de la esquizofrenia, todos los síntomas psicóticos como tal. La vía mesocortical, que explica de alguna manera todos los síntomas negativos. Y las otras dos vías dopaminérgicas, que es la vía nigroestriada, por eso estos antipsicóticos, por ejemplo, tienen como efecto adverso las alteraciones del movimiento, y la vía tuberoinfundibular, por la cual se pueden explicar los síntomas del aumento de la prolactina, que también ejercen, digamos, estos antipsicóticos como efecto secundario. ¿Sí? Los antipsicóticos, esos son los típicos, digamos, que actúan de una forma más indiferenciada. Los atípicos tienen otros efectos que hacen que el efecto que tiene sobre estas vías dopaminérgicas sea un poco más específico, más sobre lo mesocortical. Y bueno, aquí podemos hablar de, pues, qué define a un antipsicótico atípico, y tienen efectos, como les decía, antidepresivos sobre distintas receptores serotoninérgicos, antimaníacos, tienen también efectos ansiolíticos y sedantes, y pues ahí encontramos como dos grandes tipos entre los atípicos: las pinas como olanzapina, clozapina, quetiapina, y las donas como risperidona. Y hay algunos otros atípicos que en algunos libros los llaman como la PIP-RIP, que son por ejemplo el aripiprazol, el brexpiprazol y la cariprazina, que lo que hacen es tener un agonismo parcial del receptor D2. Digamos, para que sepan ustedes, digamos, a nivel de lo que tienen que saber en psicología, actúan sobre la dopamina y sobre otros receptores que tienen otra clase de efectos antidepresivos o sedantes o ansiolíticos, básicamente. Bien, doctor. Al momento de tratar un paciente con fármacos antipsicóticos, ¿qué problemas hay y cuáles son las dificultades más grandes que se encuentran al momento del tratamiento con fármacos antipsicóticos? Pues los efectos adversos, como les decía, ¿no? Los síntomas, digamos, antes del nacimiento de los antidepresivos los antipsicóticos atípicos, existía una alta probabilidad de síntomas extrapiramidales por, digamos, su efecto en la vía nigroestriada. Entonces eran pacientes que estaban
se ponían muy rígidos, había mucha cialorrea, había muchas dificultades en ese sentido. Con el nacimiento de los antipsicóticos atípicos, eso ya pasó a un segundo plano, y más bien es raro verlo, pero se aumentaron el riesgo de otra clase, de otra clase, como los riesgos metabólicos, ¿no? Sobre todo con las pinas, con la olanzapina, con la quetiapina, con la clozapina, se ven muchos efectos metabólicos. Hay un riesgo, por ejemplo, de aumento de peso, de diabetes secundaria, de alteraciones a nivel cardiovascular también a largo plazo, porque bueno, hay que recordar que estos medicamentos, por lo menos en la esquizofrenia, se utilizan típicamente a largo plazo. Entonces, el exponer a los pacientes tantos años a un mismo medicamento, pues evidentemente genera ciertos efectos adversos que uno no desearía, pero que solapándolos un poco con los beneficios que uno adquiere en términos del control de los síntomas positivos, pues evidentemente lo justifica. Eso por un lado. Y por otro lado, pues hay algunos síntomas o algunos síndromes involucrados con el uso de antipsicóticos que pueden ser potencialmente mortales, como el síndrome neuroléptico maligno, pues que hay que estar muy pendiente, ¿sí? El uso de algunos medicamentos como la clozapina también puede dar riesgo de agranulocitosis, que es una alteración hematológica que también requiere de ciertos cuidados, a pesar de que la clozapina es el mejor medicamento, es el único medicamento antipsicótico que ha demostrado superioridad para el tratamiento de la esquizofrenia, tanto por su efectividad en el control de los síntomas positivos como por la disminución en los intentos suicidas y en las muertes por suicidio. Y bien, en cuanto a niños y niñas, ¿se puede tratar con medicamentos antipsicóticos? Sí, o sea, lo ideal sería no, pero claro que hay algunos trastornos que lo requieren, ¿no? Pues hay, digamos, el trastorno bipolar en la edad pediátrica, pues requiere el uso de ciertos antipsicóticos algunas veces, pacientes incluso oposicionistas desafiantes, alteraciones comportamentales severas en pacientes con retraso mental. Sí, sí, sí lo podemos usar. Típicamente lo que uno utiliza, sobre todo en la práctica clínica diaria, digamos, lo que uno más utiliza es risperidona en esa clase de casos, porque tiene pues presentaciones en gotas que es más fácil dárselas y demás. Y es un antipsicótico que usamos con cierta regularidad, pero como digo, en casos individualizados, muy específicos. Cuanto a los pacientes refractarios, quienes son los que no responden a tratamientos iniciales, ¿qué recomendaciones podríamos incluir para un tratamiento correcto con un medicamento antipsicótico? Lo que se recomienda en la mayoría de guías es que uno tiene que esperar por lo menos 4 semanas la respuesta del antipsicótico a una buena dosis, a la dosis adecuada, tolerable, y a las 4 semanas uno debería empezar a ver la respuesta. La mayoría de guías lo que dicen es que uno tiene que empezar con un antipsicótico y luego uno puede cambiar de antipsicótico buscando una mejor respuesta. Uno trata de buscar, digamos, la monoterapia porque las combinaciones pueden ser, pues aumentan el riesgo de efectos adversos. Hay que tener en cuenta también que de alguna manera, como les decía antes, la clozapina es el único medicamento que ha demostrado superioridad sobre cualquier otro antipsicótico. Entonces, en pacientes que tienen una esquizofrenia refractaria a otros antipsicóticos, pues típicamente lo que hacemos es cambiar a clozapina, o en aquellos pacientes que tienen antecedente de consumo de sustancias, la mayoría de guías también recomiendan la entrada con clozapina. Y hay algunos pacientes que se benefician de combinaciones. Eso no es tan frecuente, pero eso también pasa, ¿no? Pacientes con esquizofrenia que tienen dos antipsicóticos o más, o un antipsicótico y un antidepresivo para tratar de reforzar los síntomas, el tratamiento de los síntomas negativos, por ejemplo, cuando existen comorbilidades. Eso básicamente en pacientes que son completamente refractarios, que como digo, son más bien escasos en la actualidad, o en pacientes que tienen síntomas, por ejemplo, catatónicos que ponen en riesgo su vida, pues todavía sigue estando como indicación el uso de terapia electroconvulsiva, que pues ha demostrado un muy buen rendimiento en esta clase de pacientes y cuyos resultados son bastante favorables, junto al uso de antipsicóticos, evidentemente. En cuanto a los efectos adversos, ¿cuáles serían las contradicciones para el uso de medicamentos antipsicóticos? Ah, no, por supuesto, claro que la mayoría de estos medicamentos tienen un metabolismo hepático y eso hace que el consumo de alcohol, por ejemplo, sea muy problemático cuando los pacientes, pues, o los pacientes porque disminuye el efecto antipsicótico. Pero adicionalmente, específicamente con las pinas se da una interacción con el cigarrillo, entonces lo que uno típicamente ve es que
El consumo de cigarrillo disminuye las concentraciones plasmáticas o la efectividad de ciertos medicamentos antipsicóticos, cosa que pues resulta muy problemática porque la mayoría de pacientes esquizofrénicos fuman, lastimosamente. Sustancias psicoactivas pues hace que puedan descompensarse de sus síntomas psicóticos. Y en cuanto a una mujer en estado de gestación, Ahí habría que revisar, ¿no? Ahí la mayoría de estos medicamentos son categoría B o C durante el embarazo y no se recomiendan, pero en casos muy particulares pues hay que usar ciertos medicamentos. Típicamente lo que uno utiliza son más pinas que donas, tratando de también de evitar los antipsicóticos típicos, o sea, tratar de darles más atípicos que típicos, y las pinas son mejores, ¿no? Que tiapina, por ejemplo. Pero pues son casos individualizados también, ¿no? Eso también hay que discutirlo con la paciente y hay que ver, digamos, también todo el tratamiento, porque las pacientes a veces vienen con tratamiento antipsicótico durante el embarazo y hay que suspender la medicación horas antes del parto para que no genere ninguna clase de alteraciones en el bebé, pero pues siempre es un riesgo, ¿no? Cuando hablo de las categorías del embarazo es porque los medicamentos típicamente se categorizan en el embarazo de acuerdo al efecto que tienen. Entonces la categoría B es como no sabemos. A es utilízalo tranquilo, B es no sabemos. Y casi todos estos están ahí. No tenemos ni idea. O sea, utilicémoslo bajo nuestro propio riesgo. bien, y en cuanto a los pacientes con esquizofrenia, ¿tienen que mantenerse tomando medicamentos durante toda su vida? Cuando uno tiene un diagnóstico de esquizofrenia, claro, que necesita medicamentos de por vida para evitar, digamos, los síntomas positivos, las recaídas, que era un poco lo Bien, que les decía ahora, como son medicamentos que vamos a usar por un largo periodo de tiempo, casi que de por vida, pues tenemos que ir evaluando de una forma muy juiciosa los efectos adversos que puedan estar involucrados. bien, y ahora que menciona este tema de la recaída, ¿qué tan probable es que un paciente con consumo de antipsicóticos recaiga por el dejar de consumir los medicamentos? En pacientes con esquizofrenia, muy probable, es lo más probable. O sea, lo que típicamente uno ve, incluso tomando los medicamentos a las dosis habituales, también existe riesgo de recaída. Lo que hacemos dando el medicamento es justamente tratar de disminuir ese riesgo, pero el riesgo siempre va a existir. El riesgo siempre existe. Es una enfermedad crónica, es una enfermedad que tiene muchas recaídas, que es recurrente, que es deteriorante. Es la peor enfermedad y esto es desde el punto de vista mío de psiquiatra, ¿no? Es la peor enfermedad que tenemos como humanidad, discapacitante, afecta un montón a la familia. Bien, doctor, para ir concluyendo con la entrevista, ¿cuál sería su opinión acerca del futuro de los psicofármacos? En términos de los antipsicóticos, sería, digamos, y que es una cosa que se ha estado estudiando desde hace un montón de tiempo, es tratar de hacer un medicamento que no solamente actúe de una forma efectiva en el control de los síntomas positivos, sino también en los síntomas negativos de la esquizofrenia. Cuando podamos hacer eso, probablemente las cosas van a cambiar absolutamente. Y probablemente ese pronóstico tan malo que le damos a la mayoría de pacientes con esquizofrenia vaya cambiando. Por un lado, eso sería, digamos, un poco lo más realista como a corto plazo, diría yo. Hay otras intenciones, por ejemplo, otros trabajos que se están haciendo en términos de tratar de esclarecer los orígenes de la esquizofrenia. Y entonces hay gente que, bueno, que ha estado hablando, porque la esquizofrenia también puede entenderse como una enfermedad del neurodesarrollo y deteriorante. Entonces, es posible que en el futuro, no sé cuándo, existan, por ejemplo, anticuerpos mononucleares, perdón, sí, medicamentos biológicos como los que utilizan en reumatología que puedan ayudarnos a controlar ciertos síntomas. Eso sería lo ideal y sería, digamos, como casi que la cura de esta vaina. Pero yo eso lo veo un poco complicado, sinceramente. Bien, y en cuanto a terapias de acupuntura, a la actividad física constante, Ah, ¿usted no, puede? por supuesto, como te decía, pues esto, pues como estamos hablando de medicamentos, evidentemente estamos hablando de medicamentos, pero no solamente los pacientes tienen que tomar medicación, sino que tienen que llevar un acompañamiento psicoterapéutico, no solamente ellos, sino la familia. Los estudios y las intervenciones que más han demostrado disminución de recaídas, adherencia al tratamiento, necesidad de hospitalización, número de estancias y tiempo de estancias, son las intervenciones que tratan de involucrar laboralmente a los pacientes, ¿sí? Entonces son intervenciones sociales en donde todos como comunidad tratamos de
mantener a los pacientes con esquizofrenia ocupados, trabajando, siendo útiles. Eso es a lo que deberíamos apuntar. Lastimosamente, pues tenemos problemas sistemáticos que no nos permiten, en general en Latinoamérica, hay algunos intentos, el de Perú me parece que es el más interesante, pero se quedan cortos todavía, ¿no? Para tratar de vincular a los pacientes de una forma productiva a la sociedad. Eso tal vez es lo más importante. Y claro, lo que tú decías, ¿no? Como que el ejercicio es fundamental, porque además si tenemos en cuenta que los medicamentos que usamos tienen un riesgo cardiometabólico, pues la actividad física va a ayudarles a mejorar toda la parte cardiometabólica, pero también el ejercicio tiene efectos protectores y neuromoduladores, lo que hace que probablemente disminuyan el número de recaídas. Eso un poco. La dieta que ya habíamos hablado también es fundamental en pacientes con esquizofrenia y un seguimiento por nutrición siempre vale la pena, además, digamos, de lo típicamente de psiquiatría y de psicología y de trabajo social un poco para tratar de vincularlos a la sociedad. Bien, doctor, y para finalizar, ¿qué recomendación nos daría a nosotros como estudiantes para continuar en este estudio de la psicofarmacología y más que nada continuar con nuestros estudios de nuestra carrera, en este caso psicología clínica? ¿Un consejo? Sí. Oiga, yo creo que los medicamentos, yo creo que hay que tener una visión clara de lo que representa la salud mental. Porque si uno tiene en cuenta que la mente es un fenómeno complejo, pues uno tiene que también abordarla de manera compleja. Hay que tratar de quitarnos los estigmas en términos de la medicación, porque la medicación, por ejemplo, en pacientes psicóticos es más que necesaria y la evidencia de cómo funciona eso es radical. Es decir, hasta que uno no ve a un paciente psicótico realmente psicótico y darle medicación y mejorarle, uno no entiende esa vaina, ¿sí? Pero también hay que entender que eso tiene una limitación y tratar de no solamente enfocar esta clase de problemas desde otros puntos de vista, por ejemplo, desde el punto de vista psicológico, individual o familiar o incluso social, sino también tratar de vincular al paciente a su proceso terapéutico, que eso es lo que más evidencia ha tenido, ¿sí? Y entonces hay, por ejemplo, intenciones, algunos grupos en otros países que aquí lastimosamente no tenemos, pero que deberíamos empezar a pensar como sociedad en eso. En Estados Unidos existe, por ejemplo, el grupo, la Asociación de Escuchantes de Voces, gente que tiene síntomas psicóticos y que escucha voces todo el tiempo y que se reúne a hablar de esa vaina y se apersonan del tratamiento, no solamente desde el punto de vista psicofarmacológico, sino en general del apoyo que necesitan como familia y como sociedad. Eso es una cosa que nos hace falta. Y si yo pudiera darles un consejo, es, oigan, hay donde trabajar también, ¿saben? Tratar de ayudar a los pacientes y tenerlos en cuenta y escucharlos, porque eso es una cosa que pasa típicamente con los esquizofrénicos, con los pacientes con esquizofrenia, más bien, que no se les tiene en cuenta. Eso, yo caí en el error, que los llaman esquizofrénicos, pues no son esquizofrénicos, son pacientes con esquizofrenia. Cambiar ese paradigma, cambiar esa forma de ver las cosas, seguramente puede ayudarnos a ver la salud mental y la enfermedad mental de una forma muy distinta. Listo, doctor, le agradecemos mucho por su tiempo. En nombre de mi grupo, Vale. nos ha sido de muy constructivo la información que nos ha ayudado. Entonces, en nombre de mi grupo, quisiera darle las gracias. Con gusto, que estén bien. Son un tipo de droga psicotrópicas que alivian síntomas psicóticos como alucinaciones, conducta desorganizada y delirios. También reduce las probabilidades de recaídas y la intensidad de los síntomas. Los psicofármacos antipsicóticos se emplean para tratar la esquizofrenia, la psicosis y el trastorno bipolar. Hoy en día son utilizadas para tratar muchas condiciones. En general no existe una cura para estas enfermedades, pero el tratamiento reduce la intensidad y la frecuencia de los síntomas, obteniendo un mejoramiento en la calidad de vida de la persona. Posterior a la entrevista hemos podido conocer un poco más sobre los psicofármacos. Sin embargo, es importante que conozcan que este video es netamente de carácter académico. Por lo tanto, no pueden utilizar la información del video para autodiagnosticarse o automedicarse. Esto solo lo puede hacer un profesional de la salud, es decir, un psicólogo o un psiquiatra. Espero les haya gustado mucho, nos vemos en otra ocasión.